Muy buenas tardes. En esta oportunidad estamos nuevamente con ustedes para poder de esta manera dar inicio a este importante evento, repaso y absolución de dudas o inquietudes sobre la política, objetivos y gestión de riesgos en el marco del sistema de gestión antisoborno. El día de hoy nos está acompañando la doctora Marién de la Rosa Bedriñana, quien es jueza suprema titular y presidenta de la Comisión de Integridad Judicial. También damos la bienvenida y el saludo respectivo al doctor Juan Carlos Castro Rivadeneira, secretario técnico de la Comisión de Justicia de Integridad Judicial. De igual forma, también saludamos a la ingeniera Sandra Fernández Ramírez, consultora de la empresa Intedia, que el día de hoy tendrá a su cargo la exposición. De igual forma, saludamos a los y las funcionarias y funcionarios del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, colaboradores y público que el día de hoy nos está acompañando. Queremos entonces dar inicio a este importante evento de capacitación virtual con las palabras de inauguración a cargo de la jueza suprema titular, doctora Marién de la Rosa Bedriñana, presidenta de la Comisión de Integridad Judicial y oficial de cumplimiento de la norma ISO 37001 en el Poder Judicial. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida, la escuchamos. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas las funcionarias, los funcionarios, colaboradores de nuestro Poder Judicial. Ustedes saben que estamos en pos de conseguir la implementación de esta norma ISO 37001 en nuestro Poder Judicial. De conseguirlo, seríamos los primeros en la región de tenerlo. Por eso es que desde el 2019 está abocado el Poder Judicial a conseguir ese objetivo. Lamentablemente, la pandemia ha truncado la velocidad con que hubiéramos querido y creo que la comisión habría tenido la intención de cumplir de manera pronta este objetivo, pero estamos en camino. Lo que sabemos es que a pesar de ser desde el 2019 la idea de conseguir esta norma ISO, en el primer tramo de auditoría interna que hemos tenido ha arrojado algunas observaciones. O sea, hay áreas que todavía no conocen e interiorizado qué es la gestión antisoborno, qué es lo que implica los canales de denuncia, todo lo que tiene que ver sobre el sistema de gestión antisoborno. Entonces, la idea que hemos tenido nosotros es efectuar hoy día un repaso para que se absuelvan dudas, inquietudes sobre esta política, objetivos y gestión de riesgos en el marco del sistema de gestión antisoborno. Estamos conscientes, porque así nos lo han manifestado, de que algunas áreas que van a ser auditadas ha habido cambio de personal, hay nuevos funcionarios, nuevos colaboradores de esas áreas. Por eso es la intención de este repaso. También la intención de haberles alcanzado a ustedes de manera oportuna material que tiene que ver con todo este sistema de riesgos y de gestión antisoborno, para que lo lean, lo interioricen y salgamos muy bien librados de la fase 1 que se va a llevar a cabo de auditoría externa, que se va a llevar a cabo el 9 de julio, o sea, bastante próximo, y la fase 2 que es el 15 y 16 de julio. La idea es de tener la certificación correspondiente, pero gracias a la evaluación que ellos van a hacer y que vamos a absolver de manera fundada, consciente de que conocemos este sistema, conocemos el marco, conocemos su propósito. Entonces, de manera solvente, absolver sus preguntas, sus inquietudes de los auditores. De ahí la responsabilidad que tienen los funcionarios de las áreas particularmente observadas, de estar atentos a este repaso. No habrá otro, vamos a colgar algunas, tal vez en la comisión, algunos videos de refuerzo constante, pero creo que lo principal es dar lectura al material que le hemos alcanzado. Ese material versus la práctica que llevan, el manejo que tienen en las áreas que van a ser auditadas, entonces les va a ayudar a entender
qué es lo que quiere la auditoría externa y las preguntas que nos haga, absolverlas como corresponde. La idea es de este cumplimiento del Plan Nacional del Poder Judicial de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Y estamos en realidad en la expectativa de países hermanos respecto a este ISO. Ya nos están llamando para saber si ya hemos conseguido, para aportar con ellos nuestras experiencias de lo que hemos pasado esta auditoría y ellos también conseguir lo mismo. Miren ustedes cómo el Poder Judicial está ahora en la expectativa de los países hermanos y dependerá de nosotros hacerlo como corresponde, salir airadamente, de manera solvente, profesional y seria. Espero yo que se hayan enlazado todos aquellos funcionarios y colaboradores de las áreas particularmente observadas. Vamos a dar, yo voy a comunicar, como siempre, a la presidenta del Poder Judicial el listado de los funcionarios y personal que han estado asistiendo a todos estos eventos, que gracias al apoyo decidido de Intedia, en este caso ahora de la señorita Sandra, que nos va a tener a bien hacernos un repaso, absolver todas nuestras dudas, para que darle a conocer a la doctora de qué manera seria y responsable sus funcionarios y sus colaboradores han estado respondiendo. Entonces, yo veo con beneplácito realmente el entusiasmo que tienen muchos de los trabajadores, a pesar de los problemas de salud que tengamos o tengamos a nuestro alrededor con nuestros familiares, problemas económicos o cualquier otro tipo de problemas que tengamos, están poniendo sobre todo su compromiso con la institución, con el Poder Judicial, con esta casa donde trabajamos. Entonces, no podemos desairar las expectativas que se ha tenido desde el 2019 para obtener este ISO 37001. Por eso nuestro agradecimiento siempre profundo a Estados Unidos, a su embajada, en la sección de antinarcóticos y de la aplicación de la ley, por el apoyo decidido que siempre nos muestra. Participen activamente, hagan ya, espero yo que ya estén con su lista o listado de preguntas, de dudas que tengan que presentarle a Sandra y poder despejar cualquier duda y estar ya encaminados a esta fase ya bastante cercana, que es el 9 de julio. Está a la vuelta de la esquina y de ustedes, de nosotros, de todos depende salir airosos. Por alguna circunstancia que en mi mente no está, de que no podamos alcanzar esta anhelada norma ISO, pues no será porque ha faltado los momentos de capacitación. Se ha brindado de manera permanente y la responsabilidad mayor está en aquellos nuevos funcionarios, nuevos colaboradores que están integrando esta casa, para que respondan adecuadamente y sepan decir, sí, aquí estoy, presto mi apoyo decidido en este objetivo. Bueno, con esa bienvenida que espero que sea masiva de todos los participantes de las áreas que van a ser auditadas, vamos a dar inicio entonces a este repaso. Vamos a estar todos atentos. Muchas gracias. Que comience entonces, que dé inicio a nuestro repaso. Muchas gracias a usted, doctora María de la Rosa Bereñaña, quien es jueza suprema y presidenta de la Comisión de Integridad Judicial del Poder Judicial. Le agradecemos sus palabras de apertura en este importante evento. Queremos también, si nos permite, doctora, saludar la presencia de los jueces supremos titulares y provisionales que el día de hoy nos están acompañando, al igual que los consejeros e integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. De igual forma, también queremos indicar que en un instante más estaremos haciéndoles llegar una encuesta de satisfacción para que puedan de esa manera llenarla y así nos va a permitir conocer qué cosas debemos mejorar en este trabajo. Bueno, vamos entonces rápidamente a mencionar que el día de hoy tenemos la grata presencia y participación de la ingeniera Sandra Fernández Ramírez, quien es consultora de Intedia. Ella es ingeniera por la Universidad Nacional Federico Villarreal,
con especialización en sistemas de gestión normalizados en materia de riesgos y cumplimiento. Se desempeña como auditora y consultora en la implementación, mantenimiento y mejora de los sistemas de gestión antisoborno ISO 37001, así como otros sistemas en materia de calidad, medio ambiente, sostenibilidad, seguridad y salud en el trabajo. Vamos a recibir como corresponde en esta oportunidad a la ingeniera Sandra Fernández Ramírez, quien tendrá a su cargo el tema que hiciéramos mención. Muy buenas tardes, ingeniera, bienvenida. Escuchamos. Ok, muchas gracias. Muy buenas tardes con todas y todas. Bien, continuando con el programa, vamos a dar inicio a la capacitación. Voy a compartir mi pantalla en estos momentos. Ok, voy a ocultar por acá. Bien. Continuando con el programa, como les decía, vamos a dar inicio ahora sí a este repaso y absolución de dudas o inquietudes, cualquier consulta que todo servidor que se encuentra pues bajo el alcance del sistema de gestión antisoborno del Poder Judicial pueda presentar respecto pues al sistema como tal. Si bien nos vamos a enfocar a los puntos pues de política antisoborno, objetivos antisoborno y la gestión de riesgos, que son los puntos, se podría decir, más resaltantes en una auditoría de este sistema. Okay, ustedes no duden en poder consultar cualquier otro tema en particular que tengan respecto al proceso, al documento que estén aplicando para dar cumplimiento a este sistema de gestión. Bien, los temas a tratar, como ya se los mencioné, vamos a revisar la política, cuáles son esos posibles o esas posibles preguntas en una auditoría, cómo evalúa si el personal tiene conocimiento o no y si se le ha comunicado o no la política, así como los objetivos, y si maneja adecuadamente la gestión de riesgos, que es la metodología, bajo la metodología en este caso establecida por la entidad. ¿Okay? Empezaremos con la política antisoborno. Sí es importante mencionar qué es una política en este caso, ¿no? ¿Qué significa la política en una ISO? La ISO, recuerdan, que es este organismo internacional que establece normas, ¿no? En distintos aspectos, en distintos temas, para que cualquier organización o entidad, sea pública o privada, pueda implementarla con cara a una certificación y demostrar, ¿okay?, que tiene controles bajo ese tema específico, ¿no? Podemos encontrar normas en sistemas de gestión, ya sea de calidad, cuando queremos evidenciar o demostrar que nos preocupamos por la satisfacción de nuestros clientes, por ejemplo. Y en el caso del Poder Judicial, pues ha adoptado la norma ISO 37001, que es el sistema de gestión antisoborno, ¿no? Demostrar que tenemos controles preventivos, pues para evitar cualquier conducta, operación o acto vinculado a un soborno. ¿Okay? Entre los requisitos de esta norma ISO 37001 se tiene conocimiento de una política. ¿Okay? ¿Qué es la política? Lo que busca la norma con el establecimiento de una política es demostrar ese compromiso de la alta dirección y del órgano de gobierno de toda entidad sobre la implementación, mantenimiento y mejora de su sistema de gestión. ¿Okay? Por eso es que esta política pues tiene que ser desarrollada y aprobada pues en el nivel más alto de toda entidad. ¿Okay? Siendo así, pues esta política antisoborno fue aprobada mediante resolución administrativa de sala plena, ¿okay?, como pueden ver, de acuerdo al número 014 de 2020, de fecha 18 de diciembre del 2020. ¿De acuerdo? Ok. Los requisitos de la norma respecto a esta política, pues te pide que esté documentada. ¿Okay? No basta con decir que, okay, yo como alta dirección, un órgano de gobierno, estoy comprometida o me comprometo a implementar un sistema, sino tengo que documentarlo. ¿Para qué? Con el fin, pues, de que posteriormente pues, sea observado por todos los servidores de la entidad, así como comunicada o tenerla disponible hacia las partes interesadas, ¿okay?, externas de la entidad. ¿Cómo logramos esto? Pues para empezar, ya hemos conversado que está debidamente documentada y aprobada bajo esta resolución. Y comunicada, pues se han realizado sesiones, actividades de comunicación, se han remitido por correo electrónico a los servidores, también se ha comunicado en capacitaciones ya previas a las auditorías internas, por ejemplo, que hemos pasado recientemente en mayo, ¿ok? Y ahora pues estamos volviendo a comunicarla, ¿no? A hacer este repaso, este recordario.
¿Qué más? Está disponible en la página web del Poder Judicial, específicamente en el campo de documentos normativos, ¿okay? ¿Dónde más la podemos encontrar? Cuando ingresemos a la página web de la Comisión de Integridad Judicial. Incluso en esta página de la comisión la van a poder encontrar en distintos idiomas. Como ustedes saben, pues las partes externas, no todos podemos hablar en español, o en todo caso castellano, sino también está dirigida pues a estas partes en zonas alejadas, por ejemplo, de nuestro país, o zonas donde hablan otros idiomas como el quechua, el aymara, entre otros. ¿Okay? Bien, yendo ya específicamente al contenido de la política, ¿no? La política no basta con que a cualquier organización o entidad se le ocurra documentar una política, sino tiene que cumplir una serie de requisitos que la misma norma ISO 37000 ya lo marca, ya lo establece. Entre estos requisitos, por ejemplo, te dice que la política tiene que ser apropiada al propósito de la entidad. ¿Okay? ¿Cómo logramos eso con la política antisoborno? Por ello es que en sus dos primeros párrafos, como lo pueden ver acá, ¿okay?, se hace mención qué es el Poder Judicial. ¿Okay? Y después hacemos esa hilación o hacemos mención al Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. ¿Okay? De esta manera, a través de dar a conocer quién es el Poder Judicial y que a través de su Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, pues ya tiene establecido como uno de sus pilares, uno de sus objetivos en este plan, pues la implementación progresiva de un sistema de gestión antisoborno, como lo pueden ver en estos dos párrafos. ¿Okay? Estos dos puntos normalmente no son auditados a ustedes, los servidores, como tal. Esto normalmente es auditado pues a los responsables del sistema de gestión. Recuerdan la figura de oficial de cumplimiento o su representante, su personal de apoyo, que puede ser la Secretaría Técnica, ¿no? Ellos son responsables de explicar estos puntos vinculantes pues a la norma. Pero ¿dónde entran ustedes como servidores principalmente? Es en los siguientes párrafos. ¿Okay? ¿Qué te dice la política? Que tiene que ser observado por todos. Te dice que el Poder Judicial, mediante la presente política, rechaza y prohíbe expresamente el soborno en cualquiera de sus formas, para lo cual asume compromisos en materia de prevención y administración de riesgos, adoptando una posición de tolerancia cero. ¿Okay? Acuérdense de esto. ¿Por qué les digo esto? Porque en las auditorías, los que ya han pasado la interna saben que entre uno de los puntos de toma de conciencia que les pregunta el auditor es, primero, si se te ha comunicado la política. Segundo, ¿qué me puedes comentar tú sobre la política antisoborno del policial? Es importante que toda respuesta que dé todo servidor pues tiene que contemplar esto que dice en este párrafo. Bueno, dirás con tus propias palabras, pues la política del Poder Judicial rechaza y prohíbe el soborno como tal. ¿Okay? Esa es la respuesta clave que tú tienes que dar. Con eso estás prácticamente sacándote un buen puntaje en esta pregunta. ¿Okay? ¿Qué más te dice la política? Y establece principios y procedimientos que guíen el comportamiento de los jueces, funcionarios y servidores de la entidad y de las personas y organizaciones públicas y privadas con las que se vincula. ¿Okay? Recuerden que la política, al ser disponible hacia las partes externas, también es observado. De manera que el Poder Judicial se compromete es otra pregunta de auditoría, ¿cuáles son los compromisos del sistema de gestión antisoborno? ¿Okay? ¿Recuerdan? Pues acá los tenemos, son 3 compromisos: promover comportamientos éticos en los jueces, funcionarios y servidores del Poder Judicial e incentivar el planteamiento de inquietudes y denuncias. Incentivar el planteamiento de inquietudes se refiere justamente a incentivarlos a ustedes, a decirles cualquier duda, cualquier consulta que tengas sobre el sistema de gestión. O si no sabes, si te encuentras frente a una solicitud de soborno, pues estoy yo acá y te voy a responder. ¿Quién es el que te va a ayudar a responder? Pues va a ser la oficial de cumplimiento. Recuerdan este correo electrónico de consultas-denuncias, pues a través de ese correo ustedes pueden plantear cualquier inquietud o duda que tengan sobre el sistema antisoborno. ¿Okay? Y bueno, y las denuncias, ¿no? Recuerdan que también el 9 de junio también se desarrolló unas ponencias, una capacitación sobre cuáles son los canales de denuncias que ustedes tienen para poder pues presentar alguna comunicación sobre algún hecho, sea supuesto o real, de soborno. ¿Okay?
Y bueno, también te dice en este compromiso que todas estas comunicaciones o planteamientos deben de ser sobre la base de una creencia razonable, garantizando la confidencialidad de tus datos, ¿ok? Y la protección ante cualquier represalia, ¿ok? Recuerden que tienen acceso a la denuncia anónima también, como parte de uno de los canales que se han establecido. Un siguiente compromiso es cumplir los requisitos del sistema de gestión antisoborno y buscar su mejora continua. ¿A qué se refiere con los requisitos? Pues a todos esos puntos auditables de la norma ISO. Es prácticamente la norma ISO, tiene pues 10 puntos, de los cuales desde el número 4 al número 10 son auditables. El Poder Judicial, como da cumplimiento a estos puntos de la norma, pues recuerdan que en la directiva del sistema de gestión antisoborno desarrolla o te explica cómo el Poder Judicial ha dado cumplimiento a la norma, ¿ok? Muchos de ustedes pues han participado incluso en el desarrollo de la directiva, pues porque hay puntos que les aplican dependiendo de las funciones, ¿no? De la dependencia. En este caso, por ejemplo, la subgerencia de logística de la Gerencia General del Poder Judicial está a cargo, por ejemplo, de los controles no financieros en las contrataciones de bienes y servicios. También aplica pues la debida diligencia respecto a la contratación de los proveedores. Entonces, a eso se refiere. ¿Cómo el Poder Judicial cumple los requisitos? A través de esta política da ese compromiso y buscar su mejora continua en el tiempo, ¿sí? ¿Qué más te dice? Cumplir con el marco legal aplicable en materia de prevención del soborno, ¿ok? El marco legal, bueno, uno de ellos que ya tenemos, pues justamente es el Plan de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Y así vamos a encontrar ciertas materias legales que obviamente han sido tomadas en cuenta para el desarrollo del sistema de gestión, ¿ok? Entonces, es importante que observemos los compromisos, observemos ese pilar de la política que es el rechazo y prohibición del soborno para poder dar respuesta adecuada en una auditoría. ¿Qué más nos dice la política, no? Es una de las preguntas que también te va a ser referida a este párrafo, el auditor. ¿Qué pasa si incumples la política antisoborno? Te han comentado cuáles podrían ser las consecuencias para ti como servidor del Poder Judicial. Pues una de las consecuencias, o las consecuencias, para decirlas, van a ser esas sanciones que te apliquen dependiendo, ¿no? Si eres un juez o un servidor, obviamente previa investigación, ¿ok? Sanciones como, por ejemplo, si las sanciones administrativas pueden ser amonestaciones, ya sean verbales, escritas, suspensiones, o si conlleva también a la denuncia o retiro de la entidad, o en todo caso, a la demanda que te pueda también entablar la entidad, ¿ok? Asimismo, otro punto importante que te marca la norma y que tiene que estar contemplada en la política es que expliques sobre la función de cumplimiento, sobre qué específicamente, sobre la independencia y la autoridad de la función de cumplimiento. ¿Quién es la función de cumplimiento? Recuerden, la función de cumplimiento es esa persona o grupo de personas que se encarga o es responsable de la implementación, del mantenimiento y mejora del sistema de gestión y debe de reportar el desempeño del sistema pues a la alta dirección y al órgano de gobierno, ¿ok? Bueno, supervisa también el sistema y también pues resuelve consultas o dudas y guía y apoya a las personas para poder mantener un buen sistema de gestión. Ahora, en la entidad, esta función de cumplimiento lleva la denominación de oficial de cumplimiento, ¿ok? Por eso si el auditor les pregunta, ¿quién es la función de cumplimiento? Bueno, acá en la entidad se llama oficial de cumplimiento. ¿Y sobre quién recae esa función? Sobre la presidenta de la Comisión de Integridad Judicial. ¿Qué pasa con que tú le digas la presidenta de la Comisión de Integridad Judicial? Es una muy buena respuesta. Si quieres ir más allá, le puedes decir la doctora María, ¿ok? No hay problema, pero con tal que tú la sepas identificar. ¿Y cómo te comunicas con esta persona en caso de dudas o consultas? Se los dije. Está el correo consultas-denuncias@pj.gov.p, ¿ok? Ahora, ¿cómo esta parte se va a explicar la autoridad? Bueno, la autoridad se explica de la siguiente manera, pues al ser presidente de la comisión, estamos hablando de una jueza suprema, ¿ok? Y es un alto nivel dentro de la institución o de la entidad y por lo tanto puede demostrar esa autoridad que requiere la norma. Y respecto a la independencia, es que se está designando justamente a esa persona que lidera una comisión que va a ver todos los temas respecto a integridad, ¿ok?
¿ok? En la entidad, y por lo tanto también podemos garantizar su independencia porque ha sido designada justamente porque es una persona que tiene esa competencia, ¿no? Para separar sus funciones como jueza suprema de sus funciones de cumplimiento, ¿ok? Y bueno, acá ya te culmina diciendo, ¿no? Así como promover, supervisar la implementación progresiva, mantenimiento y mejora del sistema, que son palabras claves en todo sistema ISO. Ahora, ya para cerrar, te dice, en ese sentido, el Poder Judicial reafirma su compromiso de promover conductas éticas e íntegras, ¿no? Difundiendo e incentivando en jueces, servidores, funcionarios de la entidad el conocimiento y cumplimiento del presente compromiso a fin de prevenir y evitar cualquier conducta o acto de soborno, ¿ok? Entonces, es muy importante que tengan en cuenta que esta política es auditable. Más adelante les voy a dar esas preguntas tentativas de una auditoría, ¿ok? Otro punto importante que tiene que ser observado por todos los servidores de este sistema es los objetivos, ¿ok? Son los objetivos antisobornos 2020-2021, ¿ok? Son 3 objetivos antisoborno que se han establecido, como lo pueden ver acá. Y bueno, estos objetivos son auditables, ¿ok? ¿En qué sentido? Respecto a ustedes como servidores, se les audita también en toma de conciencia, ¿ok? Se les pregunta, ¿cuáles son los objetivos antisoborno? ¿Se te han comunicado los objetivos? ¿Cómo tú cumples o cómo tú participas en el cumplimiento de estos objetivos? Tu área, tu dependencia, ¿está a cargo de alguno de los objetivos? Y yo te voy a responder estas preguntas ahora, ¿ok? Para empezar, como ya sabemos, son 3 objetivos. El primero tiene que ver con el tratamiento de los riesgos de soborno con riesgo residual superior a bajo, ¿ok? Las personas, obviamente los responsables de los procesos que conocen la metodología, con quienes se ha levantado la metodología, saben a qué nos referimos. Y justamente son ellos los que tienen que dar respuesta si el auditor les pregunta, explícame el objetivo número 1. ¿Okay? Ustedes recuerdan que cuando levantaron su matriz de riesgos, al terminar la evaluación del riesgo y de los controles existentes, existe una clasificación de 5 riesgos, ¿no? De niveles de riesgo. ¿Y cuál es el riesgo residual aceptable por la entidad? Es aquel riesgo residual que es igual a bajo. Aquellos que son de moderado hacia arriba, esto me refiero a moderado, alto, crítico y extremo, son riesgos no aceptables, riesgos no tolerables y por lo tanto la entidad los tiene que tratar, ¿ok? ¿Cómo los trata? Pues existe toda una planificación. Se plantean acciones, ¿ok? Para poder reducir ese nivel de riesgo residual. Lo vamos a ver con más detalle más adelante, ¿ok? Pero a eso me refiero. Aquellas dependencias, ¿ok? Que tienen ese documento donde se trata un riesgo que lleva el título de mapa de control, se refiere a que esas acciones que estás planteando para reducir el nivel de riesgo residual se cumplan, ¿ok? Si tú dijiste que lo podías implementar hasta el 31 de julio, entonces lo que espera el auditor es que cumplas con haberlo implementado el 31 de julio. Si dijiste que lo podías hacer hasta diciembre del 2020, igual es lo que va a venir a buscar y es evidenciar que hayas cumplido con esa tarea, ¿ok? Obviamente hay seguimiento también por parte de la presidenta de la comisión a través de su secretaría técnica para verificar si se están cumpliendo, ¿ok? Y ustedes han podido evidenciar porque ustedes se han reunido con la Secretaría Técnica para hacer seguimiento a estos tratamientos de riesgo. Entonces, ese objetivo tiene que ver con ello que les he explicado. Para eso se ha establecido un indicador para poder medir el objetivo. ¿Cuál es el indicador? Incluso acá está su fórmula, ¿ok? Es el porcentaje de riesgo de soborno con riesgo residual superior a bajo que han sido tratados de acuerdo a lo planificado. ¿Okay? Si yo dije que lo iba a hacer el 31 de julio, ¿lo cumplí o no lo cumplí? Si no lo cumplí, el resultado de mi indicador va a ir disminuyendo. ¿Okay? Si yo lo cumplí, mi resultado es 100%. Acá está la fórmula. Número de riesgos de soborno con riesgo residual superior a bajo, tratados de acuerdo con lo planificado versus el total de riesgos con riesgo residual superior a bajo, identificado. ¿Okay? La meta es que mínimo de esos 100% de riesgo que han sufrido tratamiento, al menos el 75% se hayan tratado de acuerdo al plan. ¿Okay? Eso es lo que te busca este objetivo.
¿Y quiénes son responsables de cumplir el objetivo? Si el auditor te dice cómo participas o eres responsable de un objetivo, le dices que sí. Sobre todo el primero, le puedes decir, porque es directo al responsable del proceso. ¿Qué le vas a decir? Bueno, yo como responsable del proceso levanté mi matriz de riesgo, evalué mis riesgos, obtuve riesgos residuales y para aquellos que salieron con tratamiento por arriba de bajo, por riesgo residual bajo, por arriba de bajo, he implementado acciones de acuerdo al plan. Posiblemente algunos dirán, ya, pero mis riesgos todos se encuentran en un nivel aceptable, bajo. Ok, tú no ha sido necesario implementar acciones en este primer año, en este primer ciclo del sistema, pero recuerda que esta matriz se revisa con una frecuencia anual, pueden aparecer nuevos riesgos, así como pueden retirarse nuevos riesgos porque se modificó el proceso, se eliminó el proceso también, puede darse. Ok, entonces tú por lo menos con una frecuencia anual reevalúas tus riesgos, vuelves a evaluar tu matriz, vuelves a mapear procesos, a ver si por ahí no ha aparecido un nuevo proceso, entonces siempre vas a estar en constante revisión de tu matriz. Por lo tanto, sí eres parte también del cumplimiento de este objetivo. El segundo objetivo tiene que ver con capacitar y sensibilizar de forma permanente a los jueces, funcionarios y servidores del Poder Judicial en materia de prevención del soborno y prácticas antiéticas. ¿Okay? Esto está enfocado básicamente al programa de capacitación. ¿Okay? Para ello, el Poder Judicial se ha establecido un programa de capacitación en materia de prevención del soborno, ¿okay? Y ha establecido su indicador de cumplimiento. ¿Okay? ¿Quién está a cargo del cumplimiento de este programa? ¿Okay? Es la presidenta de la Comisión de Integridad, ¿ok? Y bueno, y los responsables de los procesos también. Ahora, no es que ellos directamente, sino de manera indirecta se aseguran, también apoyan o aportan al cumplimiento de este objetivo. ¿Por qué? Porque se comprometen con participar en las capacitaciones, si es un gerente o un jefe de área o un responsable de área en este caso, pues ¿qué tiene que hacer? Pues hacer, ¿no? Que su personal participe de las capacitaciones que se programan, ¿ok? Porque estas capacitaciones también lo que buscan es desarrollar ciertos conocimientos o competencias, así como favorecer en la toma de conciencia de las personas, ¿ok? La meta establecida para el cumplimiento de este programa es mínimo el 80%, ¿ok? De las 100 capacitaciones que me he podido haber programado de 2020 al 2021, por lo menos yo debo de cumplir el 80%, es lo que te dice el objetivo número 2. Y el objetivo número 3 tiene que ver con el fortalecer la imagen institucional del Poder Judicial en materia de integridad y lucha contra la corrupción. Para eso, ¿qué es lo que hizo el Poder Judicial? Se estableció un plan de comunicaciones, interno y externo. ¿Ok? Desarrolla un plan de comunicación, también lo mide su cumplimiento a través de un indicador, ¿ok? Y su cumplimiento también es mínimo el 80% para decir que ha cumplido su objetivo. ¿Okay? Esto sí, obviamente, no es responsabilidad de los responsables de los procesos, pero sí es responsabilidad de la presidenta de la comisión, apoyada de su secretaría técnico, para poder, pues, cumplir estos programas, estas comunicaciones o estos temas que se tengan que dar en materia de integridad y lucha contra la corrupción. ¿Ok? Bien. Entonces, si el auditor te pregunta los objetivos, yo te recomiendo que tengas, pues, tus objetivos a la mano, ¿ok? Este documento lo puedes tener, también lo vamos a compartir, bueno, ya lo hemos compartido con la comisión, así que posiblemente ya se los van a hacer llegar también. ¿Ok? Estos objetivos, ¿dónde los van a encontrar? Los van a encontrar en la directiva del Sistema de Gestión Antisoborno del Poder Judicial. Esta es la resolución, y bueno, este documento está disponible en la página web del Poder Judicial, como les comentaba, al igual que la política, en el campo de documentos normativos, también la pueden encontrar en la página de la Comisión de Integridad. ¿Ok? Ahora les voy a mostrar unas preguntas tentativas de auditoría para que puedan, pues, ustedes estar preparados. Entre ellos, por ejemplo, está la primera pregunta que ya incluso se los había mencionado. Por ejemplo, ¿se te ha comunicado la política antisoborno? ¿Se te ha comunicado los objetivos antisoborno? Ya sabes lo que tienes que responder, que sí. Porque sí se te ha comunicado, ha habido distintas capacitaciones, así como correos, oficios informativos, y también se encuentra publicada en la página web. ¿Qué más te pueden decir? ¿A través de qué medios? Ya te dije en los medios, ¿o sí? ¿Qué más? ¿Cómo contribuyes al cumplimiento de los objetivos? Te di también respuestas tentativas, por ejemplo, asistiendo a las capacitaciones, ¿ok? Si soy dueño de una matriz de riesgos, si tengo riesgos no tolerables, pues me aseguro de que el plan de tratamiento del riesgo se cumpla en los plazos previstos.
¿Qué más? ¿Qué compromisos contempla la política? Recuerdan, está agrupado en 3 compromisos, ¿ok? ¿Qué más? ¿De qué objetivo estás a cargo de su cumplimiento? Ya sabes que de cajón estás en el primero, que es que tiene que ver con el tratamiento de los riesgos de soborno no tolerables, y el segundo, de manera indirecta, pues participando en las capacitaciones. ¿Cómo puedes acceder a la política? Es una potencial pregunta que te puede decir el auditor: a ver, muéstrame la política, por dónde has accedido, cómo lo has accedido, cómo accediste a esta política o a los objetivos. La recomendación es que lo hagan directamente de los canales oficiales o los medios oficiales, página web o la página web de la Comisión de Integridad, ¿ok? O a través de la comisión, la misma presidenta de la comisión les diga acá existe otro medio oficial a través del cual ustedes pueden acceder a los documentos, ¿ok? Pero eviten pues acceder de fuentes que no sean oficiales y luego pues puede generar algunas otras cuestiones de auditoría enmarcadas al tema de control documentario, ¿ok? Así que accedan directamente de los medios que les menciono. Bueno, ahora vamos a ver la gestión de los riesgos, ¿ok? Para esta gestión de riesgos de soborno vamos a hacer mención a 2 documentos que lo están viendo en pantalla, ¿ok? Uno de ellos es la guía de gestión de riesgos y oportunidades en el marco del sistema de gestión antisoborno y el otro es el instructivo análisis de riesgos y evaluación en controles en el marco del sistema de gestión antisoborno. Ambos documentos han sido aprobados mediante la resolución administrativa 642 de 2020 de Gerencia General de Poder Judicial en el 28 de diciembre, ¿ok? Del 2020, efectivamente. Bien, en estos documentos pues se desarrolla. La guía como tal te especifica cuál es el objetivo de esta gestión, de este proceso de gestión de riesgos, que es básicamente la identificación, el análisis, la priorización de riesgos para ser tratados. También te habla de cómo evalúas la eficacia de esos riesgos que han sido tratados, que también se los voy a explicar el día de hoy. Y el instructivo netamente te va a decir, ok, ¿cómo evalúas, se acuerdan, el riesgo intrínseco o el riesgo inicial? ¿Cómo evalúas el control, si es eficaz o no es eficaz? Y cómo evalúas ese riesgo residual. Okay. Ambos van de la mano, incluso en la guía se hace bastante mención al instructivo. Y bueno, lo que hemos hecho es desarrollarlo en esta presentación. Para empezar, ¿qué es un riesgo de soborno? Tienen que tenerlo claro todos ustedes. Un riesgo es una posibilidad, no es algo real, no es algo que necesariamente se haya dado en la entidad. Es una posible conducta, actuación u operación que podría darse en la entidad motivada por un soborno. Eso es un riesgo, una posibilidad de algún acto o conducta u operación que podría darse en la entidad, ¿ok? Motivada obviamente por un soborno. ¿Y qué es un soborno? ¿Cómo lo define la norma ISO 37 y 37001? Y tiene que ver mucho pues con la definición dada por la normativa legal peruana, que es el ofrecimiento, petición, aceptación o entrega de cualquier tipo de recompensa económica o de cualquier tipo indebida, recuerden que puede ser económica o no económica, por o para que un miembro de la entidad o un tercero en relación con la entidad actúe de forma ilícita o incumpla sus obligaciones profesionales. ¿Ok? Ahora, a mí me pueden pues ofrecer algún beneficio indebido para que yo deje de actuar o omita alguna acción de mis obligaciones laborales, ¿ok? Pero también me pueden yo puedo solicitar una ventaja indebida no necesariamente para incumplir mi obligación, simplemente cumplo con mi obligación como lo establece mi documento interno, mis funciones, pero saco provecho de esa obligación normal que yo tengo que hacer, pues recibiendo una ventaja o un beneficio indebido, que también lo podemos ver como una conducta motivada por un soborno, ¿ok? Bien, vamos a ver la metodología, cómo lo hemos trabajado en el Poder Judicial, para recordarlos todos acá. ¿Cómo inició todo esto? Pues empezamos a través de una metodología de lluvia de ideas, de ciertas consultas semiestructuradas, que empezamos a trabajar con los responsables de los procesos para identificar potenciales riesgos, potenciales actos, conductas. ¿Y cómo lo hicimos? A través de qué? Primero, identificando pues sus actividades o procesos. Nos hemos basado en procesos para poder determinar estos potenciales riesgos. ¿Qué más hicimos? Pues analizamos ese riesgo evaluando el riesgo inherente. ¿Qué era el riesgo inherente? El riesgo inherente es ese riesgo inicial, es ese riesgo intrínseco del proceso, se podría decir. Ok,
y que pues se evalúa o se obtiene sin contemplar controles. Recuerdan, nosotros no les decimos hasta acá, no me digas que tengo este control, que esto nunca ha sucedido, no. Tú evalúa la posibilidad de que este riesgo se pueda dar en tu proceso, ¿sí? ¿Motivado por qué? Porque quizás hay demasiadas personas que trabajan en tu proceso o que pueda generar cierta competitividad y por lo tanto tu proceso está más expuesto a este riesgo, que también puedes ver la frecuencia con la que ejecutas la actividad o el proceso. Entonces, vas viendo ese riesgo, esa posibilidad de ocurrencia que está intrínseco a tu proceso, ¿ok? Lo vamos a ver más adelante cómo lo hemos calculado. Una vez que evaluaste este riesgo inherente o intrínseco, ¿qué hiciste? Pues recién dijiste, ok, ahora voy a ver cuáles son estos controles existentes que se tienen en mi proceso, pues para mitigar el riesgo evaluado. ¿Recuerdan? Identificas tu serie de controles. ¿Qué puede ser un control? Puede ser un procedimiento, un documento normativo que ya tenga la entidad, puede ser alguna acción que haga y que no necesariamente está documentada, pero es una acción, es una práctica, una buena práctica se desarrolla en el proceso. Un sistema informático que se utilice, ¿no? Que también pues permita ciertos bloqueos de manipulación de información, entonces también es considerado como un control. Bien, una vez que determinaste el control que hiciste, evaluaste si el control era idóneo y eficaz para la mitigación del riesgo. ¿Recuerdas? ¿Ok? ¿Y qué obtenías luego de evaluar la eficacia? Un valor de vulnerabilidad. ¿Ok? ¿Qué tan vulnerable pueden ser tus controles frente a la mitigación del riesgo? Esto se hace también bajo una metodología. Bien, toda esta evaluación finalmente se complementa en una matriz de riesgos. Recuerdan, es un Excel en donde se ha trabajado la metodología, lo que te permite obtener tu riesgo residual. ¿Ok? ¿Cuáles son los niveles de riesgo? Lo pueden ver en esta parte de acá. Son 5 niveles, lo que les decía, ¿se acuerdan? El primer objetivo del sistema antisoborno va desde el nivel bajo hacia el extremo. Cada nivel tiene un rango de valores, ¿ok? Porque esta metodología es cuantificable, recuerda, ¿ok? Entonces, tú te haces la pregunta y dices, cuando tu riesgo residual es mayor a bajo, ¿qué sucede? Es un riesgo no tolerable. Recuerdan cuando les expliqué sobre los objetivos, es un riesgo no tolerable y ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues proponer acciones, ¿ok? Acciones reales que se puedan ejecutar. A veces suele pasar que nos proponemos acciones que en la práctica, a la hora de la hora, no se pueden implementar por distintas situaciones y ya les ha pasado algunos procesos, dado el COVID, ¿no? Algunos no han podido cumplir con sus controles o con sus planes de acción, ¿ok? Propones acciones para reducir ese nivel de riesgo residual, aperturando pues un mapa de control, que es otro registro del sistema de gestión, que lo pueden ver acá el nombre con mayor detalle, mapa de control de riesgo. Estos dos documentos, matriz y mapa, forman parte de un Excel. ¿Okay? Ustedes cuando reciben su matriz, reciben un Excel que contempla 2 registros del sistema. Uno es la matriz y el otro es el mapa. ¿Okay? No es que están recibiendo solo la matriz, no se confundan, están recibiendo 2 registros que se integran en un Excel. Bien, antes de continuar con la metodología, el riesgo residual va a ser ese riesgo final tras la aplicación de los controles, ¿no? Como pueden ver el orden, era el riesgo inherente sin contemplar controles, identifico controles, evalúo la eficacia de los controles y tras la evaluación de la eficacia mediante una fórmula obtengo el riesgo residual tras la aplicación de los controles. Existen unas fórmulas, la metodología te marca fórmulas, en resumen se los muestro por acá para que lo vean. El riesgo inherente se calcula con la fórmula del valor de la probabilidad de ocurrencia del riesgo por el valor del impacto que puede generar el riesgo si se materializa. Y el riesgo residual es ese riesgo inherente que ya he calculado preliminarmente y lo multiplico por la vulnerabilidad del control. ¿Ok? ¿Qué tan expuesto a no controlar o a no mitigar el riesgo puede ser mi control? Es lo que me dice la vulnerabilidad. Ahora lo vamos a ver con más detalle todo esto que les he mencionado. Esto es un resumen de estos 2 documentos normativos que les mostré. Bien, entonces, primero vamos a ver el cálculo del riesgo inherente. Para calcular el riesgo inherente, recuerdan, la fórmula es probabilidad, valor de probabilidad por valor del impacto. Incluso acá ya te marcan los valores. ¿Cómo calculo la probabilidad? Son en base a 5 niveles de probabilidad, va desde muy improbable hasta casi certeza. Cada uno tiene un valor para ayudar a la cuantificación y en el caso del impacto igual, va de 1 hasta 5, va aumentando el nivel de impacto.
La multiplicación de sus valores nos va a dar un nivel de riesgo inherente, ¿ok? Acá incluso están los rangos de los valores que me va a dar un nivel de riesgo inherente. Por ejemplo, si mi probabilidad de riesgo es probable y el impacto que puede generar ese riesgo es mayor, pueden hacer el match acá, el cruce, y los valores, obviamente 4 por 4 es 16, me va a dar ese nivel de riesgo inherente. ¿Dónde se encuentra el 16? Lo van a encontrar justamente en este rango que me da un nivel de riesgo extremo. ¿Okay? Muchos a veces nos asustamos, ¿cómo es posible que mi riesgo esté tan alto? Dicen, no, pero no se preocupen porque como les decimos, todavía no ha culminado la evaluación. Se han quedado solamente en esta parte, evaluación del riesgo inherente. ¿Okay? ¿Qué viene después? El control existente. Pasamos al siguiente, bueno, antes de pasar al siguiente control existente, vamos a ver cómo calculan la probabilidad. ¿Okay? Recuerden, acá están los 5 niveles y acá están los criterios de evaluación. ¿Okay? En las auditorías les consultan sobre esto. ¿Cómo evaluaste la probabilidad? Hay auditores, he visto casos, hay auditores bien especiales, bien específicos, que te dicen, ¿por qué le pusiste 3 a tu riesgo? ¿Por qué le pusiste 4 a tu riesgo? ¿Okay? Tú le invítate a responder, de acuerdo a la metodología, le puse 3, porque para nosotros, en nuestro proceso, dado la naturaleza de mi proceso, es posible que el riesgo suceda. Nada más. ¿Qué sucede? Que algunos dicen, porque el riesgo no se ha presentado 2 veces en los últimos 5 años. De frente se van al valor de frecuencia. ¿Y qué vimos cuando levantamos la matriz de riesgo? Que no, esto no manda tampoco. Esto no es que mande sí o sí la evaluación. ¿Okay? Simplemente tú estás evaluando la naturaleza. Recuerda que es un riesgo intrínseco, es la naturaleza de tu proceso, qué tan expuesto puede estar al riesgo. Es posible que suceda, ocurre en mayoría de casos, ocurre de forma permanente. Es una metodología. De forma de ayuda, tienes una cuarta columna que te dice, apóyate si gustas de una evaluación basada en riesgos que se han presentado en los últimos 5 años. Si aún así tú dices, no, yo no tengo pues una estadística, no llevo una cuantificación de cuántas situaciones similares a este riesgo se han presentado, pues queda en ti, tú como evaluador, es tu juicio de experto en tu proceso o que tengas conocimiento en otras entidades que se ha presentado. Entonces, de manera que tú puedas hacer una evaluación bien robusta, dices, ok, yo me voy con el probable, porque yo quiero evaluar mi proceso, quiero ver este riesgo, afecta o no afecta, y quiero saber si tengo controles o no. Otros dicen, no, me quedo con 2 improbables. En otros casos se han quedado solamente con 1, muy improbable. ¿Okay? Lo único que tienes que hacer es defender tu posición, así como la defendiste el día que levantaste tu matriz. No, no y no, pues tal cual en la auditoría interna. Si tú aceptas al auditor, si el auditor te da una potencial de mejora en plena auditoría y tú aceptas ese potencial de mejora, pues ya fuiste. ¿Por qué? Porque te lo va a poner en el informe de auditoría y vas a tener que pues evaluar posteriormente si vas a adoptar o no su potencial de mejora. ¿Ok? Veamos el impacto. Para el impacto se han desarrollado 9 preguntas. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Estas preguntas te van a decir si el riesgo se materializa, podría afectar el cumplimiento de los objetivos o la misión de la entidad. Tú cómo ibas a responder, solo con un sí o un no. ¿Ok? En función del número de preguntas afirmativas o respuestas afirmativas que des a las 9 preguntas, ¿okay? Mientras más sean las respuestas afirmativas, el nivel de impacto va a ir subiendo. ¿Okay? Si tú solo respondiste afirmativamente una de las 9, tu nivel de impacto es insignificante. Si es de 2 a 3, es menor. Si es de 4 a 6, moderado. De 7 u 8, mayor. Y si es 9, o sea, el 100% de las preguntas están respondidas afirmativamente, tu nivel de impacto es catastrófico. ¿Okay? ¿Qué pregunta te puede hacer el auditor respecto al impacto? Igual, ¿cómo evaluaste este impacto? Tu respuesta es, bueno, mira, acá le muestras tu Excel donde están las 9 preguntas. Vamos a verlo igual más adelante. Y bueno, de estas 9 preguntas yo respondí solo 4 y por lo tanto mi impacto de acuerdo a la metodología es moderado. ¿Ok? Bien, ¿qué venía después? Como ya tienes la probabilidad y ya tienes el impacto, ya tienes ese valor de riesgo inherente, ese riesgo intrínseco, ya lo tienes establecido. ¿Qué venía después? Evaluar tus controles. Determina primero y evalúalos después. ¿Qué hacías tú? Determino, bueno, yo tengo una directiva
que pues norma el proceso tal, de mi proceso exactamente. Entonces acá yo ya considero que esto sí me ayuda porque hay demasiados firmantes, hay demasiados aprobadores, demasiados revisores que me ayudan realmente a mitigar este riesgo. ¿Ya? Está bien, lo ponemos, lo hemos puesto, lo hemos evaluado. ¿Cómo evalúas ese control que tú has determinado que tienes? Existe una fórmula, ¿ok? Que se llama efectividad del control. Esta fórmula, para mayor detalle, está en el instructivo de los riesgos, de evaluación de riesgos, ¿ok? Que les mostré. Para calcular la efectividad del control, tú tienes que evaluar 5 factores, es lo que te dice la metodología, ¿ok? Son justamente estos factores que están acá. 5 factores, evalúalos y el valor que obtengas de cada factor lo vas a dividir entre 5 porque son 5 factores. Ese valor te va a dar un resultado, ¿ok? Que va de 0 a 1, si no me equivoco, ahora lo vamos a ver. Y sobre eso te vas a obtener un valor de vulnerabilidad del control. A su vez, también te va a dar la eficacia del control, también te va a decir qué tanto protege a tu riesgo o al proceso de la materialización del riesgo, ¿ok? Pero vamos a explicar ahora cómo se evalúa esto. Los factores, como les digo, son 5. El primer factor tiene que ver con el grado de aplicación del control, ¿ok? Estos factores son sobre el control, no sobre el riesgo, sobre el control. Y te define cuál es el nivel de aplicación. ¿Estás aplicando o no ese procedimiento en su totalidad, ese control? Te haces la pregunta, ¿el control es conocido y aceptado? ¿Se viene ejecutando por toda la entidad o como mínimo por las personas y áreas afectadas por el mismo? Y vas a considerar para tu respuesta estos 5 niveles de evaluación. Dirás que sí, que el grado de aplicación es apropiado porque efectivamente el control está implementado desde hace 5 años, me puedes decir, esa directiva la trabajo hace 5 años, es apropiada porque nunca se ha presentado incumplimientos, todo mi personal conoce la directiva y la aplica en su día a día, entonces es apropiada. Pero me puedes decir, mira, está implementada hace 5 años, pero requiere mejora. Porque he evidenciado por ahí que hay ciertas personas que no lo cumplen o no se están llenando ciertos anexos, ciertos formularios, entonces, no. Insuficiente, parcialmente implementado. Nació hace 5 años, pero jamás se cumplió en su totalidad. Por ahí está, pues, solo documentada, pero no. Deficiente sin implementar, nació y nunca se implementó, nunca nadie la revisa, y muy deficiente es porque simplemente no existe un control. ¿Okay? Yo puedo decir en mi campo de controles no tengo un control definido al momento, por lo cual, bueno, ya me adelanto y voy a implementar tal cosa. ¿Okay? ¿Qué más voy a evaluar? El grado de frecuencia con la que se ejecuta ese control. ¿Okay? Esa frecuencia con la que se ejecuta el control realmente es la idónea. ¿Consideras que es adecuada? Te responderás que, bueno, 5 es el nivel más alto, optimizado. ¿Por qué? Porque es algo automático, es un control que no depende de la manipulación del hombre, es un control, podríamos decir, sistematizado, ¿ok? Pero diré 4 porque es un control, bueno, sí depende de la manipulación del hombre, no está gestionado cuantitativamente, es permanente, así que lo dejo en un nivel 4. 3, bueno, a veces sí, a veces no se hace, entonces no considero que es apropiado, entonces lo pongo en un 3. 2, diré pues a solicitud, solo cuando me lo piden, ¿no? Pero en realidad si no me lo piden, no lo hago. Inicial, pues simplemente no se ejecuta porque no hay ningún control. Entonces, tú como evaluador defines en qué niveles de grado de aplicación y grado de frecuencia vas a evaluar ese control. ¿Cuál es el tercer nivel? El tercer nivel tiene que ver con la determinación y definición del responsable. ¿Responsable de qué? Ese responsable que supervisa, que se asegura que se cumpla ese control que ha sido identificado como control existente. ¿Ok? Tú dirás que es apropiado porque sí, efectivamente, hay una persona, líder del proceso o el líder del área, que es el encargado pues, de supervisar mi trabajo, yo que puedo ser el que aplico el control, no lo sé, y además pues también forma parte del control. Mejorable diré, mira, sí existe, pero no es el adecuado, porque no debería ser parte de sus funciones velar por el cumplimiento del control. Insuficiente, pues está parcialmente asignado, a veces se hace responsable, a veces no, porque no hay algo que le diga que él es el responsable. Tantas situaciones que se pueden presentar. Deficiente es porque no hay nadie asignado, esto se hace simplemente porque al tal servidor se le ocurrió por hacerlo, porque lo vio bueno, como una buena idea, pero en realidad nadie supervisa que esté bien, que se haga bien o que deba hacerse y mantenerse. Y muy deficiente, no existe un control y por lo tanto se evalúa con el nivel más bajo, muy deficiente. El carácter preventivo.
igual, ¿no? Tú tienes que evaluar acá el carácter preventivo del control. Si ese control realmente previene o simplemente no ayuda, es más correctivo o solo detecta cuando el riesgo se materializó, y tú dirás, bueno, sí, es apropiada porque realmente este control sí previene, sí está dirigido, no sé, a evitar que esa acción indebida se materialice. Diré que, bueno, sí es preventivo, pero podemos mejorar en algún aspecto. Y porque soy consciente y quiero robustecer mi proceso, lo llevo a un mapa de control. Muchos procesos han hecho eso, muchos han mejorado sus controles, entonces justamente es parte de este carácter preventivo que tras la evaluación lo llevan, ¿no? Insuficiente, dicen, no, es simplemente este control es más detectivo, ya el riesgo se dio y por ahí lo detecté. Deficiente, me corrige ya cuando el riesgo pues justo se dio, tengo que corregir nada más. Y muy deficiente es porque no existe un control y por lo tanto no existe ese carácter preventivo que buscamos en un control, y lo marco con el valor número 1. ¿Cuál es el último factor? Es el grado de evidencia. Y justamente esto es donde caen muchos en auditoría, porque durante el levantamiento de su matriz, pues sí, yo tengo A, tengo B, tengo C, y empiezan a escribir, a poner controles, a llenar su matriz de controles, y a la hora de la hora, oye, ¿y puedes evidenciarme esa aplicación de control? Y resulta que muchos allí es donde se detienen y dicen, no, no lo puedo evidenciar. ¿Cómo lo evidencio? No? Ahí está. La evidencia es parte, es el objetivo de la auditoría interna, ¿ok? Y externa también, ¿no? De toda auditoría en sí de sistemas de gestión. Es básicamente verificar cumplimiento. Si tú dices que tu control es esta directiva, quiero verificar el cumplimiento de esa directiva y te va a pedir evidencia de aplicación. Entonces, si tú tienes tus controles documentados, tus evidencias de aplicación, otra cosa es la directiva. Si no las evidencias de aplicación de la directiva, dirás que es un 5 apropiado. Mejorable, puede mejorar porque hay algo que no se está evidenciando, has identificado. Insuficiente, parcialmente, no todos lo hacen, de los 5 analistas, solo 1 o solo 2. Desactualizada, no se tiene la información actualizada desde el 2018. Sin documentar, porque nunca se documenta. Simplemente es una práctica, pero no se documenta nada. Entonces ya te vas dando cuenta que tienes que robustecer tu control. Bien, como han visto, cada factor de la evaluación del control se le pone un valor, ¿no? Lo que ayuda a generar, pues, la cuantificación de la evaluación a través de esa fórmula que les dije, ¿no? Suman los 5 factores y lo dividen entre 5. Bien, los resultados que les va a salir va de 1 a 5. Creo que al inicio les dije de 0 a 1 pero en realidad los resultados que les va a salir es de 1 a 5. Cuando el resultado de esta fórmula de efectividad del control te sale a 1, ¿qué quiere decir? Que el grado de protección de ese control es muy deficiente. Por lo tanto, la efectividad te dice que no reduce el riesgo. Este control no te reduce el riesgo y su vulnerabilidad es muy alta y automáticamente te da un valor de vulnerabilidad que es 1. ¿Ok? Si tu grado de protección o tu resultado de la sumatoria de tus factores entre 5 te sale 5, tú dirás que este control sí protege. Su grado de protección es apropiada, por lo tanto su efectividad es alta, altísima, y su vulnerabilidad es muy bajísima, muy baja. Y automáticamente te da un valor de vulnerabilidad, 0.2. Estos valores de vulnerabilidad que van del 0.2 a 1 es lo que tú necesitas para calcular el riesgo residual. Recuerden que el riesgo residual es ese riesgo final tras la aplicación de controles. ¿Okay? Si tú no evalúas la eficacia y vulnerabilidad de tu control, no podrás evaluar tu riesgo residual. ¿Okay? Bien, ¿cómo es la fórmula o cómo se calcula el riesgo residual? Es la multiplicación, ¿se acuerdan de ese riesgo intrínseco, ese riesgo inicial que era probabilidad por impacto, pero ahora le vas a multiplicar un tercer factor que es la vulnerabilidad del control? ¿Okay? Como pueden ver acá. Los resultados que te salgan también están en 5 zonas de riesgo, que son las mismas del riesgo intrínseco, incluso los valores, ¿ok? Pero en este caso vas a tener ya una conclusión final. Si tu riesgo residual es bajo, es un riesgo aceptable. ¿Se acuerdan el objetivo número 1? ¿Ok? Cuando hablábamos de riesgos mayores a bajo, ¿ok? Se refiere a esto. Cuando es bajo, es un riesgo aceptable, que quiere decir que asumes el riesgo con los controles que ya tienes, los existentes. Cuando es un riesgo moderado hacia arriba, ¿qué quiere decir? Es no aceptable y se debe establecer e implementar acciones eficientes para evitar, reducir o eliminar en lo posible el riesgo. ¿Okay?
¿Esto dónde lo vas a desarrollar estas acciones? En el mapa de control. Recuerdan que es el segundo registro. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver dos ejemplos en realidad. Vamos a ver una matriz de riesgos cuyo riesgo residual es bajo y una matriz de riesgo cuyo riesgo residual es mayor a bajo. ¿Okay? Para que nos orientemos y sepamos también cómo responder en la auditoría. Porque a veces la teoría pues, puede ser un poco confusa y no es nuestro día a día estar revisando la matriz de riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta matriz de riesgo. Como les dije, inicia el proceso de la metodología. Primero identifican su proceso. Recuerdo, ¿no? Acá, por ejemplo, hay un nombre de un proceso. Es un proceso X, no vamos a decirlo, no vamos a especificar. ¿Qué más he identificado? Puestos implicados, quienes participan del proceso para ver, evaluar, recuerdan, a través de lluvia de ideas, preguntas semiestructuradas, ¿no? ¿Cómo tal puesto, qué hace tal puesto en este proceso, qué hace tal puesto en este proceso para ver de ahí algún potencial riesgo o acción indebida que se pueda dar? También vamos a tomar en cuenta fuentes de riesgos, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de riesgo? Vamos a evaluar si estos puestos implicados en el proceso interactúan con usuarios del sistema de justicia, hay justiciables o abogados defensores, evaluaremos, interactúa con proveedores, que puede ser también una fuente de riesgo. También nos preguntaremos, ¿puede haber alguna otra operación o alguna transacción específica, especial, que pueda generar riesgo al proceso? Lo vamos a ver también. Y diremos finalmente, no hay ninguna interacción con ninguno de estas fuentes, así que mi riesgo es operacional. Se puede dar a nivel de trabajador del área, a nivel del proceso que no está bien definido, estructurado. Nada más, ¿ok? En este caso, pues, se dijo que es operacional. Identificamos esa conducta o esa posible conducta vinculada a un soborno, por ejemplo, otorgar constancias a personal que no ha cumplido con completar sus temas considerados en la inducción general, por ejemplo. Describimos a mayor detalle el riesgo. Acá es muy importante que esto lo estudien bien, que tengan bien claro. Obviamente, si eres dueño de tu proceso, lo tienes claro. Pero los auditores te dicen, a ver, dame un ejemplo del riesgo o cómo se puede dar el riesgo. Y se te ha presentado el riesgo, entonces ya tienes que estar preparado para responder. Y en esta parte empieza la evaluación del riesgo intrínseco. ¿Se acuerdan? Lo que les mostraba. En esta parte evalúo la probabilidad, simplemente digo, bueno, el nivel de probabilidad es 2, como les mencioné. En algunos casos dijeron, me quedo en un nivel 2 improbable. Para evaluar el impacto que dijeron, respondo las 5 preguntas, las 9 preguntas, perdón, que están acá, con un sí, con un no, ¿recuerdan? ¿Qué te puede preguntar el auditor? ¿Por qué respondiste no a la pregunta si el riesgo se materializa, reduce la calidad de los servicios? ¿Por qué respondiste que no? Puede haber sido una pregunta y que para algunos puede decir que es muy absurda, pero puede ser una cuestión de auditoría, ¿ok? Así que sepamos responder por qué puse sí, por qué puse no. El Excel también les contabiliza de las 9 preguntas, ¿cuántas han sido respondidas afirmativamente? Van 4. ¿Qué te decía la metodología? Que cuando tú respondes 4 preguntas de 9, que tienes que tener un impacto moderado. ¿Y cuál es el valor del impacto moderado? 3, que está acá. ¿Ok? Hasta acá ya calculaste el valor del impacto, el valor de la probabilidad y que viene el cálculo del riesgo intrínseco. ¿Cómo era la fórmula del cálculo del riesgo intrínseco? Era el valor, la multiplicación del valor del impacto 2 por el valor del impacto, que es 3. Sería 2 por 3, 6, entonces estamos calculando el riesgo intrínseco, que es alto. Su valor es 6. ¿Ok? Acá no terminaba la metodología que venía después, determinaba los controles existentes. ¿Ok? ¿Qué es lo que se les pide a cada responsable del proceso? Que describa su control existente que ellos consideran que tienen, que establezca la frecuencia, porque es un factor de evaluación del control, recuerda. El responsable de velar por el cumplimiento, porque también es un factor de evaluación, y la evidencia. ¿Cómo vas a evidenciar y qué información tienes que tener lista en la auditoría? ¿Okay? Recuerden que esta información que se contempla en todas las matrices es la que ustedes tienen que tener en una auditoría. No digan que no se les dijo, porque esto se les ha venido repitiendo ya desde mucho tiempo atrás. Incluso ya los que han pasado auditoría saben que ciertos auditores les han pedido evidencia. ¿Okay? ¿Qué más? Una vez que han determinado su control, ¿qué viene? Evaluar lo que es la eficacia del control, el grado de protección y la vulnerabilidad del control. ¿Recuerdan? Acá están los 5 factores, las 5 preguntas de los factores. El grado de aplicación, frecuencia, determinación del responsable que vela por el cumplimiento del control, el carácter preventivo del control y el grado de evidencia. ¿Recuerdan?
Acá, bueno, automáticamente con el Excel tú puedes evaluar ese nivel de grado de aplicación. En este caso se puso apropiada, que es el nivel más alto, el nivel 5. También se evalúa la frecuencia, ¿ok? Gestionado cuantitativamente, por ejemplo, no pusieron optimizado porque no es un sistema, es un control sistematizado. ¿Ok? Determinación es apropiado, porque en este caso el responsable que definieron es la persona, es el puesto apropiado para supervisar. El carácter preventivo se considera que este control sí ayuda a prevenir el riesgo. Y el grado de evidencia, pues se tiene evidencia suficiente para demostrar en una auditoría que el control se logra evidencia. Entonces, el Excel automáticamente ya te bota los resultados de acá hacia la derecha. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que el Excel ya te está botando automáticamente el grado de protección. ¿Qué quiere decir? Que ya sumó los 5 valores de cada nivel de factores, ya lo dividió entre 5 y como pueden ver están sus niveles más altos, excepto este, ¿no? Pero como ya por redondeo, le sale el grado de protección 5. Por lo tanto, es apropiada, su efectividad es alta y su vulnerabilidad es muy baja. Y automáticamente le da el 0.2 de vulnerabilidad que vimos en esa tablita. Ahora, bien, en este caso van a ver una columna adicional que dice promedio de vulnerabilidad. No se ve bien la X, pero es una X de promedio de vulnerabilidad de control. ¿Qué quiere decir? Cuando el proceso dice, pues no, yo no solo tengo uno, sino tengo más controles, lo que hace, a cada control tú le evalúas la eficacia, el grado de protección y su vulnerabilidad, ¿no? Pero como tienes más de 2 controles, ¿qué haces? Sacas el promedio de las 2 vulnerabilidades o de las 3 o 4 vulnerabilidades de cada control que hayas determinado. En este caso del ejemplo, como solamente es un control, la vulnerabilidad es la misma, 0.2. ¿Ok? Esa vulnerabilidad era la que tú necesitabas como evaluador. ¿Para qué? Para calcular el riesgo residual. ¿Cómo calculabas el riesgo residual? Multiplicabas el valor de la vulnerabilidad por ese valor del riesgo intrínseco. ¿Cuál era el riesgo intrínseco? Era 6, ¿ok? Ese 6 lo multiplicas por el 0.2 y te da 1.2, que quiere decir que es un riesgo residual bajo, es decir, aceptable, ¿ok? Automáticamente el Excel por fórmula ya te está botando que el riesgo residual es aceptable. Por lo tanto, la aceptación del riesgo es, aceptas y simplemente no es necesario implementar una medida de tratamiento del riesgo, ¿ok? Para aquellas matrices o procesos, mejor dicho, para los procesos cuyas matrices de riesgos tienen riesgos bajos, la evaluación se culminó acá. El auditor se va a centrar en estos controles existentes, ¿ok? Se va a centrar y te va a cuestionar por qué, y te va a decir evidencia, a ver evidencia. Si el auditor evidencia que tú no puedes demostrar el cumplimiento de tu control, incluso con lo que has detallado en este apartado, pues te va a cuestionar cómo has podido decir que tu eficacia era alta, si no la puedes demostrar. ¿Ok? Entonces tengamos mucho cuidado, tener a la mano ya información. Como siempre les decimos, no ordenen su información en carpetas, de seguro muchos ya lo hacen o ya lo vienen haciendo, así que no obvien o omitan lo que les estoy diciendo, ¿no? Pero sí tengan a la mano esa documentación. Bien, vamos a ver ahora una matriz cuyo riesgo residual que se obtiene es mayor abajo, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que es un riesgo final no aceptable. Bien, igual, ¿no? Basándonos en procesos de definición de puestos, fuentes de riesgos que se determinen, identificamos un riesgo, una acción o acto indebido, ¿ok? Motivado por un posible soborno, describo la posibilidad de cómo se puede dar el riesgo, la probabilidad, respondo las 9 preguntas, de las cuales 7 son respondidas afirmativamente, la categoría del impacto o el nivel de impacto es mayor, que eso quiere decir, de acuerdo a la tablita, es 4, y la multiplicación de este 4 por este 2 me da 8, por lo tanto tengo un riesgo intrínseco alto. ¿Ok? ¿Qué venía después? Determino controles existentes. ¿Qué controles existentes tengo? Los defino acá. ¿Qué más hice? Evalué la eficacia del control con la fórmula de estos 5 factores. Obtengo un grado de protección mejorable, una efectividad media. ¿Okay? Como pueden ver, no coincide con lo que vimos en el primer ejemplo. ¿Por qué? Porque pueden ver acá que en el tercer factor del control se evaluó como mejorable la determinación del responsable, también se evaluó como mejorable el grado de evidencia. ¿Okay? Algo debía mejorarse de esto y de esto. ¿Okay? Entonces, por eso es que mi grado de protección o el valor final de esta fórmula de sumatoria de 5 factores entre 5 no me salió 5 como en el otro caso, sino me salió 4.
Lo que quiere decir que el grado de protección es mejorable, la efectividad es media y la vulnerabilidad baja, cuyo valor es 0.4. ¿Ok? Bueno, ya saben que este es un promedio nada más. Y bueno, el riesgo residual, al multiplicar el 0.4 de la vulnerabilidad por ese valor, si no me equivoco, 8 que salió del intrínseco, del riesgo intrínseco, me sale un riesgo residual 3.2 que es moderado. ¿Y qué significaba? Que era un riesgo moderado, es un riesgo mayor a bajo y por lo tanto es un riesgo no aceptable y que tiene que hacer la entidad, pues, tomar una medida de tratamiento o un plan de acción, ¿no? En este caso se pone un código de plan de acción. ¿Y a dónde va este plan de acción? ¿Se acuerdan? Se abre un segundo registro del sistema de gestión, que es el mapa de control de riesgo. Este de acá, que es una pestaña de ese Excel que contempla, les dije, la matriz y el mapa de control. ¿Qué tipos de medida de tratamiento te dice que hay en la metodología? Vamos a tener 3 tipos de medida de tratamiento. A mi medida yo le voy a decir que es acción cuando yo estoy revisando y mejoro la efectividad del control que ya tengo. En el caso del ejemplo, yo estoy mejorando algo de este control que había definido acá. No estoy implementando nada nuevo, simplemente voy a mejorar algo del control. ¿Qué más? Si es un control, cuando la medida es un control es porque estoy implementando algo nuevo. Y te diré que es una decisión. ¿Por qué? Porque voy a hacer algo, una acción que me permita eliminar ese riesgo de mi proceso. ¿Por qué? Porque modificaré mi proceso, su naturaleza, o simplemente yo transfiero el riesgo a otro proceso. O cierro mi proceso de esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué se contempla en este mapa de control? Pues, identifico el proceso, el riesgo que estoy evaluando o que evalué, el riesgo residual actual que fue moderado, el número de tratamiento, el código que le di, plan, y la medida. En este caso, como les dije, es acción porque voy a mejorar algo del control actual. Y en este campo, pues pongo las acciones que voy a hacer. Voy a establecer un documento, establezco acciones. ¿Qué voy a hacer para mitigar ese riesgo? Cuyo riesgo objetivo tiene que llegar abajo en la siguiente evaluación. Ahorita está moderado, mi objetivo es reducir abajo. Determino qué recursos, pueden ser recursos económicos o no económicos. En este caso se dijo que no era necesario económico, sino simplemente disposición, tiempo ya de puestos implicados. ¿Quién va a ser el responsable de la implementación de las acciones y el plazo máximo para la implementación? En este caso del ejemplo, noviembre del 2020. ¿Qué viene después? Hay un seguimiento, ¿no? ¿Quién hace seguimiento? ¿Quién es responsable de la gestión de riesgo? La oficial de cumplimiento apoyada a su secretario técnico, ¿ok? ¿Qué hacen ellos? Se hacen seguimiento, se reúnen constantemente para ver qué tanto se ha implementado o no. En este caso, se pudo evidenciar mediante toma de muestras que se implementó con fecha 17 de noviembre del 2020, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que si el auditor te pregunta qué significa esta fecha, y esta fecha ya sabes tú qué le vas a responder. Este es el plazo que yo planteé para el plazo máximo para implementación, pero finalmente lo implementé el 17 de noviembre. ¿Qué quiere decir? Que a partir del 17 de noviembre en adelante, tú me puedes pedir evidencia de la implementación de mis acciones. Del 17 hacia atrás no vas a encontrar nada. ¿Ok? Eso es lo que le tienes que responder al auditor. Algunos no saben cómo responder y finalmente el auditor les quiere poner dando conformidad, no, porque ni él entiende que tú no le has sabido entender, entonces él te quiere poner dando conformidad por ello, ¿no? O sea, ni siquiera tendría que justificar bien la razón, ¿no? Pero tienes que tener bastante cuidado, conoce tu matriz, explica tu mapa de control para que evites no conformidades por desconocimiento. Bien, ¿qué viene después? Entonces le decía, bueno, cuando implementas esto, hay un seguimiento. ¿Okay? Cuando vimos el diagrama de flujo de la identificación de los riesgos, cuando concluías que tu riesgo residual era mayor o abajo, tenías que tratar el riesgo, implementar acciones. Entonces, ¿qué venía después de ese plan que has realizado? Pues hay un seguimiento, ¿no? El oficial de cumplimiento con el responsable del proceso se apoyan, se reúnen para hacer seguimiento al cumplimiento de las acciones que se han tomado en el mapa de control, ¿ok? Una vez que dice, ok, ya evidencié, lo has cumplido, llena este apartado, a partir del 17 de noviembre, tú demuestras cumplimiento hacia adelante. ¿Qué pide la metodología? ¿Qué me pide la norma? La norma me dice, tras la implementación de acciones, tienes que evaluar la eficacia de estas acciones. ¿Qué quiere decir? Esto que tú has implementado ha sido eficaz, realmente te ayudó a mitigar el riesgo, cumpliste tu objetivo de reducirlo a un nivel bajo. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? De acuerdo a la metodología,
dentro de los 12 meses desde la implementación de las acciones, te vas a reunir con la oficina de cumplimiento, su representante, y tú como responsable del proceso, para evaluar la eficacia de tus acciones, ¿ok? Por ejemplo, si tú implementaste el 17 de noviembre del 2020, antes del 17 de noviembre del 2021, ya te debes estar reuniendo con la oficial o su secretario para evaluar la eficacia de tus acciones. ¿Y cómo se hace eso? De la siguiente manera. Hay una reunión en donde pues se comprueba mediante toma de muestras, no sé, si tú empezaste del 17 de noviembre del 2020, te puedo tomar una muestra de enero, de marzo, de abril, de mayo, de junio, para ver si cumpliste a lo largo del tiempo estas acciones, ¿ok? También voy a verificar si en el sistema de gestión no se ha presentado incumplimientos o no conformidades asociadas a esas acciones implementadas, ¿ok? Esto es una entrada a reevaluar esta acción, para evaluar esta acción. ¿Ok? Si yo digo, ok, las muestras se cumplen, se han cumplido con el tratamiento, se han cumplido con las acciones, no ha habido no conformidad en ninguna auditoría interna externa, puedo estar ya presumiendo de que esta acción puede ser eficaz, ¿ok? Pero lo que voy a hacer es llevarlo nuevamente. Esta acción deja de formar parte del mapa de control y pasa a formar parte de la matriz de riesgos. Pasa a formar parte del apartado de controles existentes, porque ya pasó un tiempo razonable que estoy evidenciando cumplimiento y ahora ya no es un nuevo control o una nueva acción, sino es un control actual. ¿Y qué hago con los controles actuales en las matrices? Los evalúo, ¿se acuerdan? Aplico la metodología de evaluación de eficacia en la que evalúo 5 factores, los cuantifico a cada uno y por fórmula obtengo el grado de protección del control, la eficacia del control y su vulnerabilidad. ¿Ok? Tras eso, si yo evidencio que ese riesgo inicial, ¿no? Que en el 2020 obtuvo un riesgo residual moderado, ahora tras incluir como la acción como control existente, el riesgo residual ahora se reduce a bajo porque ha incrementado su eficacia y ha disminuido hacia lo más bajo su vulnerabilidad, puedo concluir que la acción fue eficaz. ¿Ok? Y eso es auditable. Eso es auditable. Tengamos mucho cuidado de no llegar con eso a una auditoría. Sin embargo, yo los alerto desde ya que ningún mapa de control que se tiene ahorita en el Poder Judicial, ninguno se evalúa de eficacia porque todos se encuentran todavía dentro del plazo de los 12 meses. Así que no se preocupen, no se estresen con ese punto. Pero si el auditor les pregunta, apóyense de la Comisión de Integridad que va a estar pues, presente en la auditoría para que les ayude a responder este tema, ¿no? Siempre les oriento de esa manera, porque como no lo han aplicado todavía, pues estamos hablando solo teoría. ¿Ok? Bien. Si ustedes, ahora vamos a ver dónde se evalúa esto, también se los voy a mostrar. Si ustedes concluyen que tras la reevaluación del control que les menciono, concluyen que la acción no ha sido eficaz, analizarán causas, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se mantuvo en el tiempo el control? ¿Por qué se concluye que no fue eficaz? Solicitará, pues, plantear nuevas acciones sobre lo mismo y se vuelve a iniciar de nuevo todo, ¿ok? Y si sí fue eficaz, simplemente registraremos estas conclusiones en el mapa de control de riesgo y cerraremos ese mapa de control ya como un registro del sistema, se podría decir, ya obsoleto porque estoy abriendo una nueva matriz, ya con controles mitigados, con riesgos mitigados, porque ahora están en un nivel aceptable que es bajo. ¿Okay? Bien, ¿dónde desarrollamos este análisis que les decía? En el mismo mapa de control de riesgo. En la última parte, al lado derecho, después de la planificación, del responsable, de los recursos, del objetivo que se busca, que es reducir el nivel bajo, hay un apartado de seguimiento. Y de hecho lo han visto los que tienen mapa de control. Hay un seguimiento constante, ¿no? Donde tú te reúnes, ya te dije con quién, con la comisión, para hacer seguimiento. ¿Y qué hiciste? Programaste la evaluación de la eficacia. Como puedes ver, para el caso del ejemplo que hemos visto, se ha programado para diciembre. Que a partir de diciembre todos esos mapas de control que tienen acciones ya se van a ir evaluando eficacia. Se les va a pedir evidencias de cumplimiento. En este apartado de acá es donde vas a concluir si fue eficaz, sí o no, y colocarás la justificación. ¿Cuál es la justificación que les dije? Bueno, se evidencia que en auditorías no se han presentado no conformidades, no ha habido ninguna dependencia o proceso que haya reportado algún incumplimiento. No se ha presentado el riesgo, tampoco es posible evaluarlo, no se ha presentado. Y bueno, y tras la evaluación de esta acción
la matriz de riesgo, su riesgo residual se redujo abajo, que era el objetivo previsto. Por lo tanto, concluyo que sí fue eficaz. ¿Ok? Bien, hasta acá se termina la metodología. Sus mapas de control van a llegar así como pueden ver en la imagen, solo hasta la planificación o programa de evaluación de eficacia. Esto está vacío, ¿ok? Pero es importante que sepan qué es lo que se iba a hacer en esta parte o se va a hacer próximamente. Hasta acá se ha terminado la evaluación. Posibles preguntas que le puedan hacer respecto a la gestión de riesgo es lo siguiente: ¿qué es el riesgo inherente? ¿Qué es el riesgo residual? ¿Cómo evaluaste la probabilidad? ¿Okay? ¿Cómo evaluaste el impacto? Recuerda, bajo las 9 preguntas. ¿Por qué respondió afirmativamente a la pregunta de impacto que dice si el riesgo se materializa podría afectar a los objetivos o la misión de la entidad? ¿Por qué respondiste sí o no? Esta es una potencial pregunta que lo he visto, pero no quiere decir que todos los auditores pregunten lo que yo estoy diciendo, ¿ok? Hay criterios de auditores que pueden preguntar cosas más detallistas, otros son muy generales, tampoco se asusten que sí o sí todo lo que yo les digo es lo que viene. Pueden haber otras preguntas que no estén contempladas acá, ¿ok? ¿Cómo evaluaste el riesgo inherente? ¿Recuerda? Bueno, se multiplicó la probabilidad por el impacto. ¿Y cómo evaluaste el riesgo residual? Se multiplicó el valor del riesgo inherente por la vulnerabilidad del control. Y bueno, eso sería todo. Bueno, ahora pasamos a las preguntas, a esas consultas o dudas que tengan respecto a este sistema de gestión antisoborno. Bien, vamos a tener a continuación entonces nuestra secuencia de preguntas. Sabemos que el día de hoy ha quedado muy claro el tema que ha desarrollado nuestra expositora, pero siempre es importante poder escuchar las interrogantes de nuestros participantes. Realmente son varias preguntas. Bien, la primera pregunta dice: ¿puede explicarnos los puntos principales de la matriz de riesgos, tomando como ejemplo alguna de las áreas auditables? Su micrófono, por favor. Ok. Sí, lo expliqué. Expliqué en matrices, no sé si sobre eso las vuelvo a explicar. A ver. Voy a compartir mi pantalla nuevamente. Bien, este es el primer ejemplo que les di sobre la matriz de riesgos. ¿Okay? Las preguntas, como les dije, es ¿cómo has evaluado los riesgos de soborno aplicable a tu proceso? Bueno, le dices que hemos primero identificado los procesos de los cuales está a cargo. ¿Qué más? He identificado puestos implicados, las posibles fuentes de riesgos. Acá tenemos la fuente de riesgo, como les mencioné. ¿Ok? Y bueno, a través de lluvia de ideas se identificó la posible acción indebida, que es el otorgar constancias a personal que no ha cumplido con completar los temas considerados en la inducción general. ¿Qué pregunta te puedo hacer si no le queda claro al auditor por saber si conoces? Es, a ver, explícame un ejemplo. ¿Se ha presentado el riesgo? ¿No se ha presentado? Si no, le dices que no. Si alguna vez, bueno, tuve conocimiento, ¿no? Y bueno, ¿y cómo evaluaste la probabilidad? ¿No? Recuerda la probabilidad. Para eso te vas a la pestaña del Excel, donde está la tablita de probabilidad que lo estoy mostrando ahora, que es esta de acá. Le dices, bueno, yo considero que dada la naturaleza de mi proceso, ¿ok? Considero que está en un nivel 2, que es, puede ocurrir el riesgo, ¿ok? Y si te preguntan por la tercera tabla, le dices que es referencial, ¿ok? Pero en mi caso he optado por un nivel 2 de que puede ocurrir, ¿ok? Esa es la manera en que te puedes defender en la auditoría. Y regresando a la matriz, pues las 9 preguntas. Perdónenme un segundo. ¿Ok? Las 9 preguntas. ¿Ok? ¿Cómo evaluaste el impacto? Respondiendo 9 preguntas. Ya les dije que una de las preguntas que te puede decir por qué respondiste sí en esta cuestión, por qué no en esta. Y bueno, ¿cómo calculaste el riesgo intrínseco? Recuerdan la multiplicación del valor de probabilidad por la multiplicación del valor del impacto, que es 6, lo que me da un nivel alto, ¿no? ¿Qué viene después? La evaluación de los controles. Para ello determino cuáles son los controles existentes. El detalle del control se lo explico, obviamente. El auditor lo va a leer, igual tú se lo explicas. En algunos casos he visto muy buenas prácticas en procesos que se lo explican, te dicen, mira, este es mi control y te lo voy a ir explicando
con un ejemplo. Entonces tú ya le sacaste, tú te adelantaste a él y le empiezas a mostrar una evidencia. ¿Okay? Entonces tú ya estás orientando al auditor que vea tu evidencia y no la que él después te pueda pedir, ¿no? Entonces tú ya le estás explicando con una evidencia, ¿no? Igual como cuál es la frecuencia de aplicación del control, el responsable de velar por su cumplimiento o supervisor, y la evidencia, ¿no? Las evidencias que ya les vas a ir mostrando. ¿Cómo evaluaste después el riesgo residual? Algunos se van de frente al riesgo residual, pues le dices que para ello hay una metodología de evaluación de eficacia y vulnerabilidad del control, que son pues basado en 5 factores de evaluación. Uno de ellos es el grado de protección, y acá están los siguientes 4. En el Excel, donde está la matriz y el mapa de control, también cuentas con este detalle, ¿de acuerdo? Están los 5 factores y cuáles son los niveles de evaluación. Le puedes explicar, bueno, para yo haber evaluado el grado de aplicación, me respondí o me hice esta pregunta, ¿no? Me hice esta pregunta para la frecuencia, me hice la de acá y respondí igual pues para cada factor. Y bueno, finalmente por la fórmula que les mencioné, se calcula el riesgo residual, ¿no? ¿Cómo llego al riesgo residual? Pues por la fórmula de la sumatoria de los 5 factores, divididos entre 5 porque son 5 factores, ¿ok? Me va a dar un nivel de grado de protección, de efectividad y vulnerabilidad, que es lo que me interesa para poder calcular el riesgo residual, ¿ok? Bueno, esas son preguntas potenciales que te puede hacer el auditor, ¿ok? No sé si, creo que con eso ya respondí la pregunta. Podemos pasar a la siguiente, tal vez. La pregunta número 2 es la siguiente. ¿Cuáles son los principales aspectos a considerar en la fase 1 y 2? Ok, bueno, en la fase 1 de una auditoría de certificación, pues el objetivo es verificar la estructura, el diseño del sistema de gestión de la entidad, ¿ok? ¿Qué es lo que busca el auditor? Ver que realmente la entidad ha implementado su sistema contemplando los requisitos de la norma. No está pidiendo evidencia, simplemente va a ver que cuentes con una política, que hayas considerado objetivos, que estés implementando medidas de control, una gestión de riesgo, no todo lo que te pide la norma. Simplemente va a verificar, va a leer tus procedimientos, bueno, en este caso son guías, ¿no? Son guías directas, va a leer la directiva, pero no va a pedir evidencia. Cuando él diga, ok, el diseño del sistema realmente cumple con la norma, va a recomendar pasar a la siguiente fase, que es la fase 2. La fase 2, el objetivo es verificar cumplimiento, ahora sí, de ese sistema que tú has diseñado, has estructurado, verificar ese cumplimiento. ¿Okay? Si tú mostraste en fase 1 una matriz de riesgo donde dijiste que tu control es la directiva número 011, ok, está bien. Para fase 2, ya te va a ir diciendo, voy a revisar el cumplimiento de esa directiva. ¿Ok? Básicamente esa es la diferencia. Uno es diseño, estructura y fase 2 es evidencia de cumplimiento. La pregunta número 3 es la siguiente. Indica, ¿una no conformidad genera que no podamos ser certificados? No, no es así como nos podemos asustar en algunas áreas o dependencias. Una no conformidad, lo que te va a decir el auditor, tienes un hallazgo donde estás generando incumplimiento a la norma, ¿ok? Entonces, para ello, previamente en la reunión de apertura de estas auditorías es importante que estén porque el auditor les va a explicar los tipos de hallazgo. Yo me adelanto, en una auditoría de certificación hay 2 tipos de no conformidad. Una no conformidad mayor y una no conformidad menor. Cada casa certificadora tiene su criterio de definición. Yo en resumen les puedo decir que una no conformidad mayor es un incumplimiento total a un requisito. Por ejemplo, si tienes un 5.2 de la norma que te dice política antisoborno y evidencia que la entidad no cuenta con política antisoborno, es una no conformidad mayor. ¿Ok? Pero supongamos, la política antisoborno sí la tiene, pero no cumple una cápita del 5.2, que por ejemplo no incluye el compromiso de mejora continua. En ese caso, no estás incumpliendo todo el requisito, estás incumpliendo una cápita, algo puntual, entonces te va a poner una no conformidad menor. Ahora, no te van a dar el certificado hasta que tú no levantes la no conformidad. ¿Cómo lo vas a levantar? Pues ellos te van a enviar un formato en donde te van a pedir que determines acciones inmediatas o correcciones para levantar esa no conformidad lo más rápido que tú puedas como entidad, porque eso está sujeto a tu certificación. Te va a dar un plazo, dependiendo de la certificadora, en algunos te dicen pues tienes 15 días o 30 días, y en otros casos pues te
te va a decir, bueno, no solo me vas a enviar acciones inmediatas, sino también haz un análisis de causas por qué pasó esa no conformidad. Para eso en la entidad se ha establecido una metodología que son 5 porqués, se pueden usar otras, por ejemplo el método de Chicago también para poder analizar causas de incumplimiento, y sobre eso estableces acciones correctivas, que no son lo mismo que acciones inmediatas o correcciones, sino acciones correctivas para evitar que la no conformidad te vuelva a suceder. ¿Okay? En ese caso, el auditor te va a decir, también envíame evidencias de esas acciones correctivas, o al menos que ya las hayas levantado, las tienes planificadas. ¿Por qué? Porque ya en la siguiente fase de auditorías, que es una auditoría de seguimiento al sistema, que es un año ya después de la certificación, voy a verificar que las hayas cumplido. ¿Okay? Pero la casa certificadora te va a dar plazos, tiempos, va a depender de la entidad moverse lo más rápido posible para enviar, si es posible, ese mismo día al cierre de fase 2, las acciones inmediatas, causas y acciones correctivas, para que la certificadora vea obviamente lo más pronto y atienda tu caso y pueda pues decir, ok, has cumplido, has levantado lo que te observé y ahora pues ya puedes optar a tu certificación. Pero no quiere decir que no tengas opción a la certificación. Obviamente es un proceso y bueno, y finalmente mientras tú cumplas, mientras tú levantes, corrijas, tomes acciones, pues sí vas a poder cumplir con tu certificación al final. Bien, gracias por la respuesta. La siguiente pregunta indica, ¿puedo cambiar la matriz a pocos días de la auditoría externa en su fase 1? Bueno, en realidad estamos ya a puertas de la auditoría. Cada dueño del proceso conoce su matriz. Si para ustedes es un riesgo llegar con una matriz cuyos controles no están actualizados, porque para algunos de ustedes pues ya se ha cumplido casi un ciclo anual desde su primer levantamiento y puede haber cambios también pues tras la aplicación incluso de nuevas medidas por atender al COVID, no sé, de nuevos métodos de trabajo, no lo sé. Entonces pueden cambiarlo, pero no lo hagan de manera independiente. Como les decía, el responsable de la gestión de riesgos es la oficial de cumplimiento apoyado de su equipo de trabajo. En todo caso, a ese correo que también les mencioné, que es consultas-denuncias@pj.gov.p, dirigirse y solicitar una reunión pues, para poder revisar su matriz de riesgos en conjunto, ¿no? ¿Por qué? Porque ambas partes, tanto la oficial como ustedes, tienen que tener la matriz real vigente el día de la auditoría. Ambos pues tienen que revisar y coincidir en que los cambios que se están haciendo son los adecuados. Yo les recomiendo de que si es algo grave realmente, pues soliciten esta reunión para que puedan actualizar su matriz. Si es algo, no sé, de forma o no lo sé, quizás no sea necesario porque ya pues están a poco tiempo. También pues la misma oficial está viendo sus propias coordinaciones en tema de puntos que en la mayoría son auditados a la oficial, pues, ¿no? Pero bueno, todo es cuestión de que lo puedan coordinar, conversar a través de este correo con la oficial de cumplimiento. La siguiente pregunta, la quinta pregunta, dice lo siguiente. ¿Qué documentos debemos tener a la vista para entregar a los auditores? Ok, a todos los procesos le van a auditar su matriz de riesgo, ¿ok? Eso es de cajón. Entonces, su matriz de riesgo la tienen que tener la actualizada última que han revisado con la comisión. De hecho, la comisión ha desarrollado un mecanismo para que ustedes puedan tener acceso, ya no estar quizás remitiéndose por correo, sino acceso directo a una carpeta compartida que es el Drive. Es un Drive, mejor dicho, en donde ustedes puedan acceder directamente a su matriz vigente y actualizada, ¿ok? Eso es lo que sí o sí tienen que tener. Ese mismo día la descargan, ¿ok? No la estén guardando en carpeta, simplemente descarguenla de este Drive, ábrenla, todo lo que hice en sus matrices, controles, son si ustedes pusieron directivas, pusieron algún reglamento, algún protocolo, documento interno, si hicieron mención a alguna actividad que hacían, y todas esas cosas de evidencias que dice que hacen también en la matriz, eso es lo que tienen que tener a la mano para evidenciar cumplimiento de la matriz de riesgo. Hay procesos específicos que sí les van a pedir otras cosas. Por ejemplo, ¿no? Hay puntos en la norma relacionada a socios de negocio, te pide y te habla de la debida diligencia con los mismos, la indagación o implementación de controles antisoborno. Por ejemplo, en ese caso, la sugerencia de logística que ven netamente proveedores sería no solo su matriz de riesgos y evidencias de su matriz, sino además contemplar y tener a la mano la guía de controles no financieros en las contrataciones de bienes y servicios, y todo lo que amarca esta guía, pues la tiene que cumplir y tener lista de cara a la auditoría de fase 2 sobre todo, ¿no? Recuerden que fase 1 solo es diseño, estructura, en fase 2 ya es evidencia.
Por ejemplo, la parte que ve contratación o ingreso personal, a ellos les aplica la guía de debida diligencia del personal, entonces es la guía de debida diligencia y sus evidencias de cumplimiento de la guía. Por ejemplo, las dependencias que ven inducción y capacitación, sobre todo inducción, ¿no? Porque capacitación está netamente a cargo de la Comisión de Integridad, ¿ok? Pero los que ven inducción, igual, la guía a la mano, porque se les audita en función a la guía, y sus evidencias de cumplimiento de las inducciones que han realizado en la materia, ¿no? Todo lo que te marca la guía. Y así va a haber ciertos puntos específicos, ciertas guías que apliquen específicamente a ciertas dependencias. Pero para el resto, ¿no? Por ejemplo, procesos misionales, que estamos hablando toda la sala penal permanente, ellos no tienen una guía específica más que la guía de gestión de riesgos, instructivo de riesgos, que es la que les he hecho mención el día de hoy. Después, otros procesos de apoyo, por ejemplo, la Secretaría del Consejo Ejecutivo, tenemos a remuneraciones, contabilidad y tesorería, por ejemplo, a ellos les aplica su matriz, pero específicamente a tesorería y contabilidad tiene una guía de controles financieros, ¿no? Ya estos procesos que voy mencionando de ejemplos conocen cuáles son los documentos que les apliquen. Aquellos que nunca se les ha dicho, oye, no, esta guía no te aplica directamente o no tienes ninguna guía, obviamente, no, suficiente con su matriz, sus controles y tener muy claro los conocimientos que han adquirido a lo largo de todo este proceso de implementación, caso de la política, los canales de denuncia, que es un punto de la norma que se audita a todos, que es toma de conciencia y competencia, ¿no? Que conozcas qué es el sistema de gestión, el tema de los controles de regalos, bueno, en el caso de ustedes no se aceptan ni se otorgan, los canales, como le dije, la política, objetivos, todo lo que está enfocado a toma de conciencia. Y si quieren verlo más detalles, se van, por ejemplo, a la norma de la ISO 37, que también lo han compartido ya toda la dependencia, y se encuentran este drive que les menciono, que es el 7.3, que habla de toma de conciencia y formación. ¿Okay? Ahí hay puntos específicos que te puede hacer el auditor en consultas, por ejemplo, cuáles son tus riesgos, abres tu matriz, cómo contribuyes a la eficacia del sistema, pues ya lo hemos dicho en anteriores capacitaciones, cumpliendo mis documentos internos, asistiendo a las capacitaciones o sesiones que dé pues en temas antisoborno, reportando o comunicando cualquier hecho pues que pueda conllevar a un soborno. Y acá vamos a ver una serie de cuestiones que ustedes pues ya tienen que conocerlo, ¿no? De cara a la auditoría interna y externa del sistema de gestión. Bien, en la sexta pregunta nos piden explicar la metodología del mapa del calor con un ejemplo. La metodología del mapa de calor, bueno, es lo mismo. Ven mi pantalla, ¿no? ¿Todavía no? A ver. Ahora parece que sí. Ahora sí. Ay, ok. Bien, a ver, el mapa de calor. Bien, el mapa de calor de riesgos va a ser esto que les estoy mostrando. Le voy a poner mi cursor. Acá, este es el mapa de calor, por ejemplo, cuando hablamos de riesgos inherentes, ¿no? Tenemos 5 niveles de riesgos, ¿se acuerdan? Cuando nos vamos al ejemplo, esta es la metodología. Cómo calculábamos el riesgo intrínseco. Acá vamos a obtener automáticamente el nivel de riesgo. El ejemplo que yo les he dado, el riesgo intrínseco es alto. En algunas matrices pues va a ser o bajo de frente, en otros va a ser medio, moderado, perdón, otros va a ser crítico, en otros casos extremo. Y el mapa de calor del riesgo residual es este de acá. Son los mismos niveles de riesgo del riesgo intrínseco, son 5. Estos son sus valores. Y podemos ver un ejemplo claro en el último, la matriz que les puse, que cuando el riesgo residual es mayor a bajo, en este caso del ejemplo es moderado, ¿no? Tal cual la evaluación, ¿se acuerdan? Que les estaba explicando. Evalúo los factores, evalúo el grado de protección, la efectividad, la vulnerabilidad, y el riesgo residual me va a salir moderado, ¿no? Eso sería. A eso me refiero cuando hablamos de los niveles de riesgos o mapa de calor. Bien, en la séptima pregunta, tenemos la séptima pregunta de esta jornada de capacitación.
Las áreas escogidas como muestra en la fase 1 son las mismas que serán tomadas en cuenta en la fase 2 o pueden pedir nuevas áreas. Ok. En fase 1, efectivamente, la casa certificadora hemos visto que ha tomado muestras nada más, no está en el 100%, pero en fase 2 sí va a estar el 100% de procesos. ¿Ok? 100% de procesos. Se van a auditar a todos en fase 2. Bien, creo que ya con esto ya hemos terminado la secuencia de preguntas, ingeniera. No queda más que reiterar nuestro sincero agradecimiento. Palabras finales antes de despedirse. Bien, bueno, primero agradecer al Poder Judicial por darnos la oportunidad de poder trabajar con ustedes en el desarrollo e implementación de este sistema de gestión antisoborno. Ha sido un proceso exhaustivo, largo, ¿no? Ya estamos por cumplir 1 año desde que se empezó este sistema, esta implementación. ¿Ok? Simplemente darles las mejores vibras, desearles los éxitos para que próximamente pues ya puedan obtener esta certificación que va a ser pues un muy buen logro para todos los servidores, para todos los que trabajan en el Poder Judicial, con miras pues a seguir extendiendo su alcance a otras cortes, a otras salas, por ejemplo, y en general pues a toda la institución. Y muchas gracias, sobre todo. Bien, ha sido con nosotros en esta oportunidad la ingeniera Sandra Fernández Ramírez, ingeniera consultora de la empresa Intedia, que el día de hoy ha tenido bien desarrollar este importante tema con lo que nos compete a lo que es el cumplimiento de la norma ISO 37001 en el Poder Judicial del Perú. La capacitación ha sido denominada Repaso y Absolución de Dudas o Inquietudes sobre la política, objetivos y gestión de riesgos en el marco del sistema de gestión antisoborno. Este evento ha sido organizado por la Comisión de Integridad Judicial y, por supuesto, por el Poder Judicial. Vamos entonces, antes de culminar, hay una indicación, si no, de lo contrario, ya nos estaremos despidiendo. Nos indican que el certificado se le va a hacer presente a nuestra expositora a través de su correo electrónico. Muchas gracias entonces y será con nosotros hasta otra oportunidad. Que tengan muy buenas tardes y por supuesto cuídense bastante y abríguense porque el clima está haciendo estragos. Muy bien, un abrazo para ustedes y hasta la próxima. Permiso. Gracias.